En Colombia se han visto las migraciones internas debido a la violencia ejercida por grupos armados contra los sectores de la población, movidos por el interés de la adquisición masiva de tierras o por solo controlar regiones o territorios del país, algunas veces también por no compartir las posiciones políticas de las poblaciones obligadas a desplazarse o porque las personas habitan en regiones que son un escenario del conflicto armado, son consideradas por los bandos que son enfrentados como sus enemigos. A finales de 1997 y principios de 1998 se presenciaron los meses más difíciles para la población que vive en las zonas del conflicto armado, puesto que los actores del conflicto armado, paramilitares y grupos guerrilleros han convertido a la población civil en un objetivo militar, generando de esta manera homicidios en masa, desapariciones forzadas y amenazas de muerte de cientos de pobladores que han tenido que huir masiva o familiar o individualmente de sus lugares de residencia y dejar sus trabajos hacia los carcos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas suburbanas de las ciudades. En 1999, el presidente Bill Clinton, en alianza con Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar antinarcótico, dentro del cual se diseñó el Plan Colombia, el cual consistía en la creación de unidades militares fuertes y entrenadas para tomar el control de las zonas cocaleras y proteger a la policía en sus labores de erradicación de cultivos. En el 2000, las FARC-EP controlaban casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes. En 2002, la Unión Europea decidió incluir a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas y en 2004 al ELN. Este acto confirmó que la guerra contra el terrorismo había causado un efecto en Europa. Las Autodefensas Unidas en Colombia fueron creadas en los 90 y estas se unieron a diversos grupos paramilitares y se disolvieron entre el 2003 y 2006 en el proceso de movilización que se dio en la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, la cual fue impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe. En estas se desmovilizaron cerca de 23 grupos que presentaban cerca de 14.000 personas, pero las pocas fracciones se fueron uniendo para crear los famosos BACRIM o bandas criminales. Los conflictos armados han arruinado la vida de millones de personas. En muchos de estos son comunes las violaciones de los derechos humanos y han provocado que la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad de los derechos humanos crezcan. En las comunidades mestizas y afrodescendientes e indígenas se ha visto vulnerado el derecho fundamental a disfrutar de un ambiente sano, ya que la irrupción en el territorio de explotación mineras ilegales, las cuales vienen causando estragos en las cuencas de los ríos, suelos cultivables y deteriorando las relaciones de las comunidades. Una de las principales causas de violaciones de los derechos humanos en el país son los casi 60 años que lleva el conflicto armado interno. Muchas de las personas que realmente se ven obligadas a realizar procesos migratorios lo hacen precisamente porque han sido apartados o desterrados de sus tierras. En nuestro país tenemos desafortunadamente una gran cantidad de ejemplos de ese conflicto. Llevamos más de 60 años en un conflicto armado, digamos que podríamos hablar de manera reciente, pero toda la historia de nuestra nación, pues encontramos que hace más de los 200 años que llevamos nosotros de independencia, se han generado todos estos procesos también de desplazamiento y de agresión frente a las comunidades que realmente eran originarias de nuestro territorio. Es algo que desafortunadamente sigue sucediendo y que a pesar de que ahora es más visible y que podemos a través de las redes sociales enterarnos mucho de lo que sucede, que la información es un poco más inmediata y que realmente, entre comillas, podemos tener acceso a ella, es algo que se sigue generando y que realmente se utilizan ahora novedosas prácticas para que esto se genere. Desafortunadamente en nuestra historia encontramos el tema del narcotráfico, entramos también en temas de cultivos específicos, digamos que grandes extensiones de tierras que son destinadas para la industria y que de alguna manera pues afectan precisamente a estas pequeñas comunidades o a los habitantes que poseen pequeñas cantidades de tierra. Dentro de estos recursos naturales, pues ya mencioné algunos que tienen que ver con el narcotráfico, pero también podemos entender en nuestro país el tema de
la zona bananera, que en algún momento generó grandes conflictos a nivel social, político y económico. También entendemos ahora los que se han generado por el tema de la plantación de la palma de azúcar o los biocombustibles. Y pues conocemos también superficialmente todo lo que está sucediendo ahora en el Amazonas a través de la explotación de esos mismos recursos naturales. Eso es nuestro territorio, porque encontramos en el mundo diferentes ejemplos. También encontramos, por ejemplo, en Colombia el tema de las reservas naturales, donde el agua ahora se convierte en uno de los principales objetivos de las multinacionales y que también están en peligro precisamente sus comunidades por el tema de su protección y de su acceso. En el mundo, como lo estaba mencionando, también tenemos grandes ejemplos con algunos minerales. Yo creo que ustedes pueden ver algunas películas donde ese conflicto es muy evidente y refleja precisamente esa realidad que ha vivido la humanidad a lo largo del tiempo y que muchas veces desconocemos por la comodidad en la que vivimos. Pero para que este computador esté grabando esta sesión, pues nosotros sabemos que hay alguna serie de materiales que son extraídos de la Tierra y que al tener tanto poder económico, pues precisamente genera muchos procesos de desplazamiento y de conflicto. Seguimos con la continuidad histórica del proceso de desplazamiento. Se afirma que lo contrario que lo que ocurre en muchos otros países, donde estos eventos de desplazamiento están asociados con hechos de guerra concretos, puntuales y específicos, y se desarrollan en lapsos de tiempo relativamente cortos e intensivos, en Colombia el desplazamiento es un eje de pervivencia histórica que atraviesa la vida nacional desde la fundación de la República hasta el presente y expone a lo largo de todo este tiempo coyunturas agudas y periodos de relativa estabilidad poblacional. Sin embargo, en las últimas décadas esta situación ha tomado dimensiones de catástrofe humanitaria y se ha hecho visible como un fenómeno extensivo, diluido en el tiempo, recurrente y continuo, que combina éxodos aluviales, familiares e individuales. Los procesos de violencia y expulsión se han expresado de manera particular en cada uno de los momentos históricos de la realidad colombiana. Así, se puede afirmar que la violencia ha sido un continuo en la forma de relacionarse de los colombianos, expresándose en diferentes momentos, que han evolucionado en su magnitud, complejidad e intereses en juego y dejando a su paso profundidad, destrucción en los ámbitos social, económico, político, y también dejando una grave crisis humanitaria expresada por el desplazamiento forzado de miles de colombianos que están moldeando sociodemográficamente el país. Los conflictos armados han arruinado la vida de millones de personas. En muchos de estos son comunes las violaciones de los derechos humanos y han provocado que la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad de los derechos aumenten en Colombia. Este mismo conflicto armado también ha proporcionado cientos de refugiados al interior de Colombia. El desplazamiento forzado ha creado miles de refugiados, personas que se han convertido en itinerantes, refugiados, aislados, fantasmas de la violencia o como le quieran decir. Algunos han llamado a las víctimas de violencia migrantes, una definición muy escasa para poner como ejemplo el sufrimiento de estas gentes transhumantes, los cuales se pueden definir como desarraigados. Muchas de estas personas son campesinos, los cuales han perdido sus referentes de identidad, ya no poseen tierras y están desprovistos de todo, algo que se ve reflejado en los periodos más dramáticos de lo que en Colombia se conoció como el periodo de violencia. La Comisión de Estudios sobre la Violencia que se creó en el gobierno de Belisario Betancur en 1987, a cargo de los Institutos de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, asumió la violencia desatada en los años 50. Tuvo causas estructurales generales por la exclusión y social de las deslizaciones económicas. Desde el año 2002, los responsables de las políticas de la guerra y paz en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez sugirieron que en estos ciclos se cerraban las explicaciones
y se abrieran las expectativas para resolucionar el conflicto. El narcotráfico ha influido en el desarrollo de la violencia armada en Colombia. Por otro lado, la reforma inicial por el Estado desde mediados de los 80, primero descentralización y después la apertura económica, y posteriormente las reformas políticas, administrativas y económicas de la Constitución de 1991. Estas políticas ofrecieron de manera perversa las posibilidades de alijarse, de fortalecer sus poderes locales e influenciar sobre los distintos términos de Colombia que les representará un valor estratégico. Antes la guerrilla se financiaron principalmente asaltos bancarios, apoyos voluntarios de los campesinos y algunos vacunas a los ganaderos, que luego de que pasó a financiar las industrias del sector, las extorsiones y generalizaciones de los cultivos ilícitos, el petróleo, el carbón y el oro, lo que llevó a movilizarse a los municipios donde están estos recursos. En la primera teoría del conflicto armado dio inicio entre los periodos del 1929 al 30 y del 1957 al 58. Según Sergio de Zuviría, esta época se decidió espectáculos centralizados de las historias. Por otro lado, las comisiones Darío Fajardo y Javier Giraldo y Julio Estrada afirmó que la década del 20 se dieron primeros enfrentamientos de violencias por la lucha de las tierras y esta es la más constituida del problema del conflicto. En lo que va corrido del año, la Defensoría del Pueblo ha emitido 20 alertas tempranas en donde ha llamado la atención por la situación de comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y demás, porque los grupos armados ilegales han intensificado sus hechos violentos y han fortalecido sus economías ilícitas como el narcotráfico, afectando de esta manera los habitantes de estas poblaciones. Los desplazamientos, confinamientos, asesinatos y en los últimos meses las masacres registradas se han acentuado pese a la pandemia, siendo Nariño, Chocó, Sucre, Caquetá y Antioquia algunos de los departamentos con más afectaciones. Este panorama fue confirmado por la Oficina de las Naciones Unidas con la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que en su más reciente informe reveló la situación humanitaria del país en los meses que van de este año. El 71% de las personas desplazadas en los últimos meses se centran en departamentos del Pacífico, como por ejemplo Nariño, Chocó y Cauca, seguido de la región noroccidental con un 16% y la oriental con un 12%, entre otros departamentos del centro-sur. El número de personas desplazadas casi alcanza las personas desplazadas del 2019, sin embargo hay un aumento del 32% en número de eventos. La recurrencia de desplazamientos en los mismos municipios generan revictimización de las personas y desborde de capacidad para la atención de las necesidades generadas. La principal causa de los desplazamientos en este año son los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley con un 56%, seguido de las amenazas contra civiles con un 39%. Otro hecho que preocupa al país y vulnera de forma significativa los derechos humanos son las masacres. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, este año se han presentado 55 masacres con un total de 218 fallecimientos. El mes con más homicidios múltiples fue agosto del año 2020. En Antioquia, Nariño y Santander son los departamentos más afectados por este flagelo. Son momentos muy dolorosos y difíciles en los territorios en donde la vida de los líderes ha sido arrebatada y duelen los jóvenes y todo lo que está sucediendo. Organizaciones sociales están levantando la voz ante lo que está pasando. Se agrega también que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores y defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, la mayor preocupación sobre todo porque a pesar de la pandemia han continuado las masacres y los asesinatos en Colombia. La violencia contra quienes dejaron las armas
por las devastaciones del conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia.